Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy, en este vídeo, continuamos haciendo una revisión de los puntos más importantes dentro de la acupuntura. Hoy vamos a ver el punto 65 de vejiga, el punto Shu Gu. Pero primero hagamos la presentación del canal y luego continuamos desarrollando este tema. Este punto es un punto distal muy utilizado para tratar las cefaleas de la zona occipital y también tratar la rigidez del cuello de la zona posterior. ¿Cuáles son las características de este punto? Bueno, es uno de los 5 puntos Shu antiguo, es un punto Shu arroyo. Estos puntos tienen la función de movilizar la energía vital para eliminar la energía perversa externa. También son puntos que tratan la pesadez corporal y el dolor articular. Al ser un meridiano yang, este es un punto madera y también es el punto de dispersión del meridiano. ¿Dónde se va a localizar este punto? Este punto se va a localizar en el borde lateral externo de los pies, justo detrás de la articulación metatarso-falángica del quinto dedo del pie, entre la carne blanca y la carne roja, como lo podemos ver aquí en la imagen. Para localizarlo correctamente, vamos a hacerlo ahora de forma práctica. Bueno, para localizar correctamente este punto, tenemos que tener en cuenta las distintas referencias anatómicas de las cuales hemos hablado anteriormente. Dijimos que este punto está localizado justo detrás de la articulación metatarso-falángica del quinto dedo del pie, justo donde la piel cambia de color. Si vemos aquí tenemos marcado las falanges, aquí estarían localizadas las 3 falanges. Aquí si palpamos hay una pequeña protuberancia que es la articulación metatarso-falángica. Este hueso que va hacia abajo sería el metatarso. Por lo tanto, este punto 65 de vejiga estaría localizado detrás de esta articulación. Palpamos la articulación, hacia aquí está la falange y hacia abajo estaría localizado este punto 65 de vejiga, justo donde la piel cambia de color, más roja y más blanca. Palpamos y justo aquí estaría localizado este punto 65 de vejiga. ¿Cuáles son las funciones de este punto? Bueno, este punto tiene la función de expulsar el viento patógeno, especialmente de la parte alta, especialmente de la cabeza. También es un punto que elimina el calor. Abre el canal y los vasos Luo, por lo que desbloquea el estancamiento de chi del canal de vejiga. Es un punto que alivia el dolor de cabeza y es un punto que calma el Shen. ¿Cuándo vamos a utilizar este punto? Bueno, al ser un punto que elimina el factor patógeno y desbloquea el estancamiento de chi del canal de vejiga, será un punto favorable para tratar el dolor de cabeza de la zona occipital, ya que este tipo de dolor de cabeza generalmente es provocado por factor patógeno externo, como por ejemplo el viento frío. También va a tratar el dolor de cabeza occipital provocado por un estado de resfrío o de gripe, que es una invasión de factor patógeno externo, de viento frío. También trata lo que es la tortícolis, que también es provocada por una invasión de factor patógeno externo, de viento frío. Este punto es favorable para tratar patologías de la zona occipital de la cabeza y de la parte posterior del cuello. ¿Qué combinaciones podemos encontrar con este punto? Con este punto podemos encontrar la siguiente combinación: el punto 65 de vejiga más el punto 3 de intestino delgado para tratar patologías de la zona occipital de la cabeza y de la parte posterior del cuello.